Cubanos transforman la mayor ciudad de Kentucky. Los miles de migrantes cubanos que en los últimos 2 años se han asentado en la ciudad estadounidense de Louisville, Kentucky, están redefiniendo la economía y las costumbres locales. Un reporte de BBC explica que allí hay más de 50.000 cubanos, entre ellos emprendedores, empleados, médicos, artistas y estudiantes que comienzan a autodenominarse kentubanos. La creciente presencia y contribución de la comunidad cubana puede verse en todo el estado, pero especialmente en Louisville se han asentado más de 15.000 desde 2021, como resultado de un flujo migratorio que se incrementó tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de ese año en la isla caribeña y la posterior exención de visa por parte de Nicaragua, que facilitó la emigración. Los cubanos dijeron a ese medio que prefieren Kentucky porque tiene impuestos más bajos, costos de vida asequibles, oportunidades laborales en grandes empresas como Amazon, General Electric y UPS, y la posibilidad de adquirir propiedades a precios accesibles. Incluso, muchos ya consideran a Louisville como la segunda Miami en Estados Unidos. Sin embargo, donde es más notable la influencia cubana es en la vida nocturna de la ciudad, gracias a la apertura de diversos restaurantes y clubes que ofrecen auténtica comida cubana y música para satisfacer tanto a la creciente comunidad cubana como a los habitantes locales interesados en la cultura de la isla. Los cubanos tienen incluso una revista, El Kentubano, que abarca desde noticias locales y sobre Cuba hasta eventos de la comunidad u ofertas de trabajo y vivienda para los recién llegados. Los primeros migrantes de la isla que llegaron a Kentucky arribaron durante el éxodo masivo del período especial, la prolongada y atroz crisis económica que sufrió Cuba en la década de 1990 tras la caída de la Unión Soviética. BBC recuerda que la mayoría arribaban a Florida en balsa o bajo el sistema de lotería creado por la administración del presidente Bill Clinton. Sin embargo, aquellos que no tenían familiares que los alojaran en Miami y sus alrededores eran reubicados en urbes tan dispares como Lancaster, Pensilvania, Buffalo, Nueva York o Louisville. Díaz-Canel, las medidas anunciadas ayer darán un salto necesario en la economía. En medio de la ola de descontento por las nuevas medidas anunciadas por el régimen, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo. Ya lo hemos dicho, nada, absolutamente nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo. Nuestra principal tarea es la recuperación económica. Las medidas anunciadas ayer darán un salto necesario en la economía. Haremos más revolución y más socialismo, escribió en Twitter. Sin embargo, decenas de cubanos han manifestado fuertes críticas a la gestión del régimen cubano, cuyas políticas han marginado a más del 90% de la población a la pobreza. La víspera el régimen anunció un plan de choque para 2024 encaminado a recaudar divisas a cualquier costo, que incluye el alza de todos los servicios básicos: combustibles, electricidad, agua y hasta el transporte, y la eliminación de la libreta de racionamiento por donde se reparte la canasta básica, y que constituye el único medio por el que gran parte de las familias logra acceder a un mínimo de productos. Eres el ser más cínico y mentiroso que ha dado Cuba. La vida te pasará la factura, no lo dudes, comentó un internauta. Quisiéramos creerte, pero hace 3 años también nos prometías lo mismo con el ordenamiento económico. No te mereces nuestra confianza, cada medida adoptada por ustedes es para afectar al pueblo. Es que hasta ya confiamos más en Liz Cuesta cuando nos dice que es comunista, comentó otro. El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el régimen no puede seguir con el derroche en ciertos subsidios, como en el agua, la electricidad, el gas licuado, el transporte y los combustibles. Entre estos aumentos destaca la subida del 25% en la tarifa eléctrica a un 6% del sector residencial considerado alto consumidor y el cobro de la gasolina en dólares para turistas. Sin embargo, la gasolina también subirá para los cubanos, aunque podrán pagarla en moneda nacional. El costo del abastecimiento de agua se triplicará para quienes no tienen servicio cronometrado y se elevará un 25% el precio del cilindro de gas licuado. Marrero anunció además que aplicarán nuevas tarifas a los servicios de transportación de pasajeros, con excepción de transportistas en pueblos que dependen de estos servicios para moverse. El dólar también será reevaluado el próximo año. Todo en medio de la peor crisis que ha padecido la población en los últimos años, que debe sortear una inflación galopante con bajísimos salarios. Descarga de un barco de arroz en La Habana vuelve a ser noticia en Cuba. El inicio de la descarga en el puerto de La Habana del arroz complementario de la canasta familiar normada para la población de occidente y centro del país, correspondiente al mes de diciembre, ha vuelto a convertirse en un acontecimiento ampliamente reseñado por la prensa oficialista.
Leydis Almaguer Pérez, directiva de la empresa de aseguramiento de comercio mayorista, informó en el Noticiero Nacional de la Televisión que el proceso iniciado desde el domingo 17 de diciembre contempla la extracción de 1.200 toneladas diarias. Explicó, además, que se tiene previsto un esquema de transportación para que el cereal llegue a sus destinos en el menor tiempo posible. Almaguer Pérez señaló que se cuenta con el apoyo de todo el sistema de transporte de carga y la cadena Puerto Transporte Economía Interna. Las descargas en La Habana deberán finalizar el próximo 25 de diciembre y luego la embarcación viajará a Nuevitas a llevar el arroz a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. En los últimos días el Ministerio de Comercio Interior y varios medios de prensa nacionales han documentado en sus redes sociales la descarga de arroz. Algo que en otra época hubiera sido normal, deviene en acontecimiento extraordinario dada la penosa situación que atraviesa la isla. El pasado 10 de diciembre, la llegada al puerto Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba de un barco con 25.000 toneladas de arroz destinado a las 5 provincias orientales, también constituyó un acontecimiento que la prensa oficialista celebró con bombo y platillo. En su discurso ante la Asamblea Nacional este miércoles, el primer ministro cubano reveló que una caída del nivel de agua en el Canal de Panamá provocó que 2 barcos quedaran varados con el preciado alimento para los cubanos. El argumento trajo a colación el fatalismo geográfico y climático que ya hizo que en octubre la ministra de Comercio Interior levantara burlas al afirmar que la falta de chícharos en Cuba para mezclar el café se debía al congelamiento de los ríos de Canadá. Gobierno actualiza lista de actividades permitidas al sector privado en Cuba. En el paquete de medidas anunciadas este pasado miércoles en el marco de la Comisión de Atención a los Servicios en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Manuel Marrero incluyó una inminente actualización del listado de actividades permitidas al sector privado en Cuba. De las 112 actividades que están prohibidas ejercer hasta ahora, Marrero indicó que algunas serán permitidas pero previo cumplimiento de ciertos requisitos. Esa lista se ha actualizado y no se ha actualizado para incrementar muchas más. Se incrementan algunas pero varias de las que estaban prohibidas. En la lista actual se elimina la prohibición y se ponen algunos requisitos, indicó el dirigente, que no aludió a la fecha en que se publicará el nuevo listado. Si tú eres capaz de fabricar tal cosa, que hoy yo importo, vamos a hacer un proceso de certificación y si no tiene problema, mejor que se haga aquí, puso como ejemplo el primer ministro. Manuel Marrero quien también anunció la voluntad del gobierno de descentralizar gradualmente el proceso de aprobación de los nuevos actores económicos hacia los municipios, algo que anticipa que va a reducir el tiempo en que se aprueba una nueva forma de gestión. Marrero Cruz manifestó la pertinencia de emitir nuevas normas jurídicas no para retroceder, sino para continuar avanzando en su conducción y alineación a los objetivos estratégicos. Consideramos que la decisión de aprobar las MIPYMES fue correcta y que responde a una política de los trabajadores por cuenta propia. El Estado no es para administrar chinchales, sentenció. Es verdad que hemos cometido errores, porque las normas no acotaron cuestiones que sí había que acotar, como la aprobación de cantidad por encima de la capacidad de controlar y, luego, irregularidades en su relación con las empresas estatales. ¿Cómo es posible que una empresa estatal alquile sus talleres, en vez de encadenarse? Eso es ceder su capacidad productiva. ¿Qué futuro tienen esos trabajadores? ¿Cómo se incrementarán las utilidades?, cuestionó. Sobre el futuro, anticipó que no habrá avalancha de prohibiciones, pero sí orden y reglas para conducir esos procesos. Padre cubano pide ayuda para sanar a su hija. ¿Cómo se le dice que en su país no hay médicos ni recursos? Un padre cubano residente en la provincia de Holguín publicó en redes sociales un conmovedor texto en el que lamentó que su pequeña hija de 3 años no pueda hablar ni respirar por la nariz por una equivocación médica, que ha venido seguida de una falta de recursos para hacer frente a la situación creada. En una sentida publicación en el que ofreció pocos detalles sobre el caso pero sí muchas interrogantes ante un futuro incierto, el afligido papá identificado como Héctor Manuel Ortiz esbozó una serie de preguntas que parecen llevar al otorgamiento de una visa humanitaria como única alternativa posible para el caso. ¿Cómo se le puede decir a tu hija de 3 años que no sabemos hasta cuándo tendrá que respirar por ese tubo? ¿Cómo se le dice cuando ella me pregunte? Porque ya ha empezado a preguntarlo todo con su lenguaje inventado por señas. ¿Cómo se le dice que no sabemos cuándo podrá hablar? Comenzó Ortiz su publicación. ¿Cómo se le dice que los médicos que supuestamente debían cuidarla se equivocaron? ¿Cómo se le dice que en su país no hay médicos ni recursos necesarios para que ella pueda volver a respirar por su nariz y poder hablar normalmente? ¿Cómo le digo que me da miedo que en cualquier momento me pregunte y no saber contestar? Cuestionó aludiendo a un posible caso de negligencia médica. ¿Cómo le digo que hay fronteras que debemos cruzar para que pueda ser realidad este sueño que cada día vemos más lejos? Otro año más se va, otro año que tampoco fue.
Muchas batallas hemos librado con la ayuda de Dios, pero aún no recibimos el mayor regalo, que es poder verte hablar y sin esa cánula que cada día pone tu vida en riesgo, añadió. En el segmento final de su publicación, Héctor Manuel Ortiz solo le pidió a Dios que les conceda la petición y que, si no puede ser en Cuba, que Él los ponga donde puedan recibir atención adecuada. Ojalá y no me pregunte hoy por qué, la verdad no sabría cómo explicarle, concluyó en sentida referencia a su pequeña hija. El texto, que fue acompañado de varias fotos de la pequeña, fue comentado por decenas de amigos y allegados que se suman a los buenos deseos para la familia. En los últimos años, una creciente cifra de padres cubanos han recurrido a las redes sociales clamando por una visa humanitaria que les permita soñar con la posibilidad de salvar la vida a sus hijos o mejorarles la calidad de vida en caso de enfermedades no mortales pero que requieren de tratamientos especiales. Aunque para muchos enfermos o sus familias la visa humanitaria es la única esperanza de aferrarse a la vida, el proceso tampoco es sencillo. En primer lugar, es necesario obtener del doctor que atiende el caso en Cuba toda la documentación necesaria, incluyendo un papel que afirme que el tratamiento que requiere el paciente no está disponible en la isla. A ello se suma el requerimiento de encontrar un colectivo médico en Estados Unidos en el caso de que el destino sea país que acepte al paciente. También es necesario hallar un patrocinador que pueda sufragar todos los gastos en territorio estadounidense. Se añaden, además, las demoras de las autoridades migratorias de Estados Unidos en la aceptación del visado humanitario. No obstante, a pesar de tales contratiempos, en los últimos años son varios los casos de menores de edad cubanos que han viajado a Estados Unidos a tratar diversas patologías graves. Lamentablemente, otros menores han fallecido en espera de un visado humanitario. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.